Buenas tardes, ciudadano Carlos Lojero Roaro. Bienvenido a este recinto legislativo. Vamos a iniciar, por acuerdo de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, vamos a iniciar explicándole cómo va a ser su entrevista. Su entrevista es de la siguiente manera. Primero, tiene 10 minutos para hacer la exposición ante los diputados y decir todo lo que usted crea pertinente para poder valorar su perfil. Posteriormente, los diputados que están aquí presentes tienen derecho de hacer preguntas hasta por 3 minutos. Una vez concluidas las preguntas, le pasaremos la urna, que son preguntas que se hicieron en un micrositio de sociedad civil, académicos, enfocados en la materia de transparencia, estudiantes, etcétera. Y tendrá usted que sacar una pregunta de la urna. Una vez sacando la pregunta de la urna, usted deberá leerla en voz alta y tendrá hasta 5 minutos para contestar todos los cuestionamientos. Después, instruirá a la Secretaría Técnica que lo invite a salir de este salón del recinto legislativo. ¿Quedaron claras las instrucciones? Sí, claro, diputado. Muchas gracias. Excelente, ciudadano. Pues, una vez quedando claras las instrucciones, ciudadano Lojero, le dejo los 10 minutos para su exposición pertinente. Muy bien. Muy buenas tardes, diputada y diputados integrantes de esta recién renovada Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Saludo también a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, a los representantes de los medios de comunicación y desde luego también a todos aquellos ciudadanos interesados en la transparencia, en el combate a la corrupción, que nos siguen desde la transmisión en línea de esta página de la Asamblea Legislativa. Vengo a sentarme frente a ustedes, primero a asumir un compromiso generacional, a asumir el compromiso generacional que me corresponde de participar directamente en la toma de decisiones en nuestra ciudad. Y en segundo término, vengo a comparecer frente a ustedes y a someterme a su escrutinio a fin de defender la postulación y de respaldar la postulación que generé y que algunas instituciones tuvieron a bien designarme para ser comisionado ciudadano del nuevo Instituto de Transparencia de la Ciudad. Para ese efecto, preparé o desarrollé una pequeña presentación para hacer en este breve tiempo lo más claro y lo más esquemático posible y poderme explicar de la mejor manera. Esta presentación está desarrollada en 3 aspectos fundamentales. Empezaré a plantear los retos a los que nos enfrentamos. El nuevo Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, actualmente, se va a enfrentar a más de 45,000 personas servidoras públicas y 146 sujetos obligados. Eso no es sencillo, pues en 2016 estos sujetos obligados recibieron más de 113,000 solicitudes de información pública que se recibieron a través del sistema Infomex, de las cuales fueron atendidas satisfactoriamente 103,000. Pero aquí hay un dato muy importante. Según las cifras que nos arroja el Instituto, el 78% de los solicitantes tienen nivel licenciatura y el 34% son académicos o estudiantes. Retomaré estas cifras un poco más adelante. En materias de derechos ARCO, se recibieron en los sujetos obligados 13,000 solicitudes de información pública, diametral diferencia, de las cuales el 93%, la inmensa mayoría, fueron solicitudes de acceso. Eso significa que se dejó de lado al 6.5% a las solicitudes de rectificación, de cancelación y de oposición de datos. Ahora bien, ante esta circunstancia y ante este contexto, es por lo que es necesario renovar y traer a una nueva era el actual Instituto de Transparencia. ¿Cuáles son las expectativas, diputada y señores diputados? Las grandes expectativas que tiene el Instituto son justamente materializar y hacer una realidad el espíritu que ustedes en esta comisión y los diputados en el Pleno plasmaron en esta ley que todos hemos comentado que es una ley de avanzada
de la Ciudad de México y a nivel nacional e incluso internacional en materia de transparencia y de datos personales. Esa es la expectativa. ¿Cómo propongo que podamos responder a esas expectativas? Desarrollé un plan de trabajo estructurado en 3 ejes fundamentales. El primer eje de este plan de trabajo se llama fortalecimiento institucional. No podemos concebir la idea de que se defiendan los derechos de transparencia de los ciudadanos si no tenemos un órgano garante institucionalmente fuerte y robusto. Para ello, el primer eje es el aspecto presupuestal. El aspecto presupuestal que ustedes dejaron plasmado en la legislación es fundamental porque es el primer instituto de transparencia en el país y a nivel internacional en Latinoamérica que tiene garantizado su presupuesto por ley. Se requiere del oficio político y de la gestión de los nuevos comisionados para que ese presupuesto sea una realidad, pues en 2018 solamente le correspondieron 138 millones al instituto de los 300 a los que tiene derecho. El segundo acción fundamental es transitar a ponencias. Los comisionados tendremos que estar al frente de nuestras ponencias, resolver las solicitudes de información, los recursos de revisión y hacer más ágil y más efectivo esta defensa de la transparencia y los datos personales. Desde luego que aquí hay un pendiente muy importante, que es el comité consultivo. El comité consultivo que tendrá que conformarse con los representantes de las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes y que nos unen los objetivos en común para poder llevar a ser una realidad la transparencia y la protección de los datos. Quiero hacer una puntual referencia a que para que podamos tener con un instituto robustecido debemos implementar un servicio profesional de transparencia de carrera. Ustedes, diputados, dejaron en la ley la posibilidad del instituto de que pueda certificar a sujetos obligados como instituciones transparentes, y eso no se ha hecho al día de hoy. Y eso implica que podamos entrar a los procesos de la manera en la que se pueda atender las solicitudes de información y que podamos certificar como instituciones transparentes. Y más aún, en la implementación de este servicio profesional de transparencia es fundamental que podamos certificar, como también ya está facultado el instituto, a las personas servidoras públicas que están en las unidades de transparencia y que son justamente la cara de los sujetos obligados con quienes hacen las solicitudes de información. Si los logramos profesionalizar y los logramos certificar, eso nos dará pauta a poder tener un derecho mucho más accesible. Y finalmente el instituto tendrá que participar en el Comité Coordinador Anticorrupción, en el Sistema Local de Transparencia que lo tendrá que conformar y seguirá participando en el Sistema Nacional de Transparencia. El segundo eje es un instituto abierto. Tendremos que ser nosotros la punta de lanza de la apertura gubernamental y de la implementación de las políticas de gobierno abierto. Para ello, propongo una estrategia de comunicación específica, estratégica en redes, que no necesariamente implica un costo adicional, sino que nos permita poder traer a la transparencia a todos aquellos sujetos que están en este sector de la población que manejan aplicaciones y que manejan redes sociales. Desde luego que es fundamental la presencia en las universidades para que podamos utilizar a esta nueva generación, la generación millennial que está actualmente estudiando en las universidades y que sean ellos impulsores de la transparencia. También trabajar de la mano con alianzas estratégicas con las organizaciones de la sociedad civil. Ya decía que nos unen objetivos en común y no nos tenemos que contraponer unos con otros. Desde el instituto y desde la organización civil podremos conjuntar esfuerzos y finalmente acercarnos con la sociedad capitalina no organizada que ve además lejano el derecho de acceso a la información y ve que no genera y no le ve beneficio o interés alguno. De la misma manera, en el tercer eje, quiero plantear un aspecto muy importante que le he denominado cooperación internacional, por favor. Es fundamental que el instituto, además de ser un órgano garante, sea un coadyuvante y acompañe a los sujetos obligados. Las obligaciones de transparencia que ustedes pusieron en la ley no son sencillas.
Es como si me dijeran a mí que soy abogado, que tengo que construir un edificio y es una obligación construir ese edificio. Si no lo sé hacer y no tengo la preparación técnica, no lo podré hacer por más obligado que esté. Propongo crear un área específica al interior del instituto que permita guiar y acompañar a los sujetos obligados y después de ello poder evaluarlos. Esto significa hacer un instituto más preventivo y menos reactivo, que nos permita reducir las solicitudes de información y además reducir los recursos de revisión. Y se preguntarán ustedes el por qué busco reducir eso. Porque cada vez que hay una solicitud de información, significa que hay un ciudadano que no pudo acceder a la información en un portal de transparencia. Y cada vez que hay un recurso de revisión en el instituto, significa que hay un ciudadano inconforme con la respuesta que recibió de un sujeto obligado. Desde luego, eso nos permite fortalecer la transparencia proactiva y nos va a llevar a mejorar los portales de transparencia de los sujetos obligados, que ese es un gran tema. Hay estándares internacionales que miden la efectividad de los portales de transparencia no por la cantidad de información que tienen, sino por los clics que un ciudadano tiene que dar para accesar a la información que necesita. En las cifras que arroja actualmente el instituto no se maneja ese estándar y es fundamental las visitas en los sujetos obligados en sus portales de internet. Una vez planteado ello, quiero finalmente desarrollar y plantearles muy brevemente el por qué considero que tengo el perfil para poder asumir este gran reto, implementar ese plan de trabajo que les acabo de plantear y poder hacer la transparencia una realidad. Soy abogado, soy licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, tengo una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, quien además me benefició con la postulación ante ustedes para formar parte de este proceso. Soy maestrante en Gestión Pública para la Buena Administración actualmente, impartida por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, y aquí hay un punto medular que quiero tratar. Soy profesional certificado internacionalmente en Fiscalización Pública, en el Instituto Internacional de Auditores Internos, Capítulo México. Eso cobra especial relevancia porque ello me convierte en un experto en temas de fiscalización y que con la nueva naturaleza que ustedes le dieron a la legislación de transparencia, invocando el principio de rendición de cuentas, hoy la transparencia y la fiscalización son un binomio perfecto que no podemos dejar de lado. Soy un servidor público con un perfil estrictamente institucional. Llevo 15 años trabajando aquí en la administración pública, en los 3 niveles de gobierno, y los últimos 8 años de mi vida he trabajado en la Auditoría Superior de la Ciudad de México, institución que me ha permitido conocer las entrañas de todas las instituciones públicas de esta ciudad. Mi función ha sido supervisar y acompañar las más de 1000 auditorías que me ha tocado acompañar y guiar en los diversos sujetos obligados. Conozco entonces cómo funcionan y cómo operan desde el interior, y eso es fundamental para que podamos materializar las nuevas obligaciones de transparencia. Trabajé también en la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de México y finalmente formé parte de un órgano colegiado en un ayuntamiento en el Estado de México, que de ahí viene mi experiencia en los órganos colegiados. Soy catedrático, llevo más de 5 años impartiendo cátedra en materia de transparencia, en materia de derechos de acceso a la información, e imparto un seminario de práctica forense en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados que tiene que ver justo con Sistema Nacional Anticorrupción. Finalmente, formo parte de la Red de Cooperación Iberoamericana de Transparencia y de Acceso a la Información, quien también recibí el beneficio de su postulación, y en 2008 fundé Alternativas de Divulgación Asociación Civil, que fue Premio Nacional de Divulgación Científica en el 2012. Por ello, tengo la firme convicción para enfrentar esta nueva tarea del Instituto, porque creo firmemente en los valores de la ética y de la integridad al servicio público, en los que toda mi vida profesional me he desarrollado. Creo en la honestidad, en la legalidad, en el compromiso, en la imparcialidad y en la objetividad.
Finalmente, no deben ustedes dejar de lado, y con esto termino por obviedad de tiempo, que el instituto también es un sujeto obligado y que también ejerce recursos. Los comisionados no solo necesitamos saber de transparencia, sino también necesitamos saber de administración pública, de contabilidad gubernamental y de economía pública, porque nosotros también ejerceremos y vigilaremos el presupuesto del instituto como sujeto obligado. Finalmente, mucho se ha dicho en este ir y venir, que los he ido acompañando vía remota puntualmente. Todo lo que han comentado mis compañeros aquí ha sido rescatable y relevante, pero el principal reto, y es el que asumo frente a ustedes, es llevar a una realidad la ley de avanzada que ustedes le dieron a la Ciudad de México en materia de transparencia y en materia de datos personales a esta ciudad. Estoy preparado y estoy listo para poder cumplir con esa responsabilidad. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, ciudadano. Siguiendo el protocolo, le cedo el uso de la palabra al diputado José Alfonso Suárez del Real. Gracias, señor presidente, con su venia. Perdón si tuve que salir un momento, pero gracias al sistema que tiene Acción Nacional pude escuchar el desarrollo de su intervención. Yo quisiera abordar en dos asuntos que me parece que son fundamentales y que seguramente usted responderá de la manera tan asertiva y documentada como ha hecho su intervención. En primer término, lo relativo a la vinculación, participación ciudadana, a lo que yo llamo la corresponsabilidad de los actores sociales en la construcción de este nuevo paradigma de derecho a la información como parte de un derecho humano y el derecho a la transparencia como inherente o omnigarante de la propia democracia o el buen gobierno. Y punto número 2 es el relativo a la prueba de daño y la máxima publicidad. Si usted nos pudiese de manera muy sintética ilustrar en qué forma usted priorizaría la máxima publicidad sobre una prueba de daño, tal y como lo contempla la ley. Por sus respuestas anticipadamente le doy las gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Suárez del Real. En este momento le cedo la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado. Muy buenas tardes, gracias, diputado presidente. Hacías énfasis en dos temas: transparencia, que es parte de la materia de trabajo del instituto, también la cuestión de que tienes que ser un buen administrador, ya lo hemos marcado aquí varias ocasiones. Atención, asociaciones, ¿cómo lo planteas hacer? Gracias, diputado Corchado. Escuché con atención su presentación, ciudadano Lojero. Habló usted de una ley de avanzada, de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México. Me gustaría saber qué aspectos en particular usted vio en esa ley y por qué dice que es de avanzada. Mi siguiente pregunta es: ¿qué haría como comisionado ciudadano para fortalecer la presencia del Instituto de Transparencia en la sociedad capitalina? Y veo su expertise en fiscalización. Me gustaría saber cómo coordinar la fiscalización con la transparencia en un nuevo sistema local anticorrupción. Diputada Ludlow. No. La diputada Ludlow cede la pregunta a la urna. Bien, la pregunta de las organizaciones de la sociedad civil es: ¿qué es el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales? Ok.
A partir de este momento tiene hasta 5 minutos para sus respuestas. Si me lo permiten, diputados, comenzaría respondiendo a las organizaciones de la sociedad civil. El Sistema Nacional de Transparencia es un mecanismo articulado en donde confluye, dirigido primero por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y es un mecanismo en donde se articulan los 32 órganos garantes de todas las entidades federativas. Su finalidad es poder materializar y poder homogenizar la política pública en materia de transparencia y en materia de protección de datos personales. Cobra especial relevancia porque el actual instituto y nosotros tendremos que formar parte de formamos parte de ese sistema nacional y se tiene que aterrizar la política pública, y por eso hay un pendiente que está en controversia equivocadamente, que es el sistema local de transparencia. El Instituto Nacional inició una acción de inconstitucionalidad, desde mi perspectiva, sin razón de ser, porque el sistema local de transparencia, por lo que dice la ley, también busca materializar la política pública en materia de transparencia a las condiciones particulares de la ciudad. Diputado Alfonso Suárez del Real, antes respeto mucho su labor legislativa. ¿Cómo generar una vinculación y participación ciudadana con los temas de transparencia y de datos personales? A mí me parece que la pieza fundamental es que el instituto pueda acercar la transparencia y acceso a la información y la protección de datos personales a aquellos sectores, como lo planteaba en mi eje de trabajo, con lo cotidiano que resulta para ellos. Si nosotros no tenemos subsanados los servicios básicos, difícilmente nos va a importar cuánto gana un servidor público o cuánto se gastó en una licitación pública. Pudiendo generar una campaña de intereses y que lo vean como un beneficio cotidiano, que lo vean mucho más adoptado a ellos, y no que lleguemos a mostrarles transparencia, sino que podamos generar la transparencia desde su vida cotidiana, me parece que con eso vamos a poder comenzar a despertar un interés en esas comunidades que hoy ven a la transparencia y el acceso a la información como algo muy lejano. Esa sería la estrategia. Diputado Corchado, respecto a transparencia y atención a organizaciones de la sociedad civil, tengo un particular punto de vista al respecto. Hay ocasiones en las que podríamos ver o podríamos sentir que la insistencia o la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil son contrarias a nuestra función pública o al servicio público, y desde luego que no es así. Hoy estamos aquí presentes por una voluntad política de ustedes, una voluntad también y una exigencia de las organizaciones de la sociedad civil, y creo que tenemos que formar alianzas estratégicas con ellos buscando objetivos comunes. Tenemos organizaciones de la sociedad civil especializadas en materias de protección de datos, tenemos organizaciones de la sociedad civil especializadas en materias de transparencia, y hay acciones que el instituto, incluso por su capacidad personal y los servidores públicos que tiene, no puede disponer. Ustedes también señalaron en la ley que podemos certificar a esas personas de la sociedad civil, a particulares incluso, que nos pueden apoyar a materializar la política de transparencia, y esa sería la estrategia: sentarnos y de entrada ofrecerles, de ser beneficiado con su apoyo, el conformar el comité consultivo, que en su caso tendríamos que gestionarlo y negociarlo con ustedes. Diputado Ernesto Sánchez, ¿qué aspectos de avanzada veo en la ley? Varios. En particular, me llama mucho la atención los tiempos en materia de transparencia. Estamos por abajo de la media nacional en 9 días. La ley general contempla 20 días. Para responder los recursos de revisión, 40 días a nivel nacional. Nosotros lo tenemos en 30 días. Pero hay algo muy importante, que ustedes incorporaron el concepto de rendición de cuentas en la ley de transparencia. Y hasta el día de hoy, todo el mundo hablaba de rendición de cuentas, pero no se entendía qué era rendición de cuentas, y ustedes ya lo dejaron descrito perfectamente en la ley. Es la primera vez que en una ley de transparencia no solo se habla de rendición de cuentas, sino que además se describe y se dice en qué consiste. Los plazos, los tiempos, las obligaciones de transparencia, trae un capítulo para efectos de los programas y de las ayudas sociales para poderlos transparentar, etcétera. Para efectos de, como comisionado ciudadano, la presencia en la sociedad, respondo un poco su pregunta, diputado, con lo que le comentaba al diputado Suárez de Real, en este tema de poder
acercarnos a ellos con los temas cotidianos, lo de diario para ellos. Y finalmente, ¿cómo vincular la transparencia con la fiscalización? Para mí, hablar de rendición de cuentas es hablar de transparencia y de fiscalización. No es una casualidad que ustedes hayan plasmado en la ley del sistema anticorrupción de la ciudad que tenga que estar ahí el auditor superior, que es la cabeza de la fiscalización en esta ciudad, y que tenga que estar el próximo presidente del Instituto de Transparencia. Tienen que trabajar en conjunto y confluir los unos con otros. Finalmente, y con esto termino, quiero expresarles mi gratitud por participar en este proceso y en un acto puro de congruencia, porque tenemos que empezar de esa manera, siendo congruentes y poniendo el ejemplo. En este momento hago llegar a la Secretaría Técnica de esta honorable comisión mi declaración 3 de 3, mi declaración fiscal, mi declaración patrimonial y mi declaración de intereses, que independientemente de la deliberación que ustedes tengan, de lo que ustedes resuelvan, para efectos de congruencia, tenemos que poner el ejemplo, y en este momento entrego mi declaración 3 de 3 y la someto a su jurisdicción. Muchísimas gracias. Gracias, ciudadano Lóaro. Le pido a la Secretaría Técnica que lo invite al ciudadano a salir de este salón legislativo.